Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Eh, bueno, sin antes mencionarles que, como ya vieron en su calendario, la próxima semana son vacaciones, así que básicamente tendremos la última clase el día de ahora y el martes de Pascua, perdón, el lunes de Pascua, todavía hay vacación, así que tendríamos clases hasta después del martes de Pascua. Pero de igual manera, bueno, aquí están, les voy a dejar siempre todas las clases ya grabadas para que ustedes puedan practicar y aprovechar esta Semana Santa para poder hacer algunos ejercicios o probar las cosas que hemos estado viendo durante el desarrollo de la clase de este día. Voy a realizar la conexión. Siempre con SSH, perdón, no es SSLIP. En la 07. 0.7. Listo, ya estamos dentro del servidor. Entonces vamos a entrar a MySQL. Como siempre, vamos a trabajar con la base de datos almacén. Bien, en la clase anterior estuvimos trabajando o empezamos a tocar el tema de la parte de los índices y el proceso de optimización que hacemos cuando tenemos consultas y creamos estos índices. Y bueno, de hecho vimos la cantidad de tiempo que obtenemos como respuesta cuando se han creado de manera adecuada los índices. En esta clase vamos a aprender dos cosas. Vamos a aprender a crear el último tipo de índice, que es el índice full text. Y además de eso, vamos a aprender a realizar algunas comparaciones o realizar algunos procesos con respecto a la optimización de las consultas. Cuando tenemos una consulta, ¿qué cosas puedo hacer yo para saber los índices necesarios que tengo de que crear para que funcionen correctamente? Que ese es un tema de un comando específico que vamos a ver más adelante. Pero quiero enfocarme ahorita en la parte de los índices. Aprendimos en la clase anterior el primer índice, que es la llave primaria. Como lo vimos en ese momento, decíamos de que la llave primaria es un campo que contiene un valor único para cada uno de los registros dentro de una tabla. Ese valor único sirve como identificador para cada uno de los elementos. Si voy a crear, por ejemplo, una tabla alumnos, podría crear como índice eh, el código del alumno. Si voy a crear una tabla clientes, un código de clientes. Si voy a crear una tabla facturas, un ID facturas. Y así sucesivamente puedo colocar un campo principal que identifique cada uno de los elementos de dicha tabla. Estaban los otros índices, que eran los índices ordinarios. Esos índices se crean dentro de una tabla con el objeto de poder ordenar el contenido de la misma y principalmente para poderlas utilizar como llaves foráneas. Las llaves foráneas dentro de una relación de uno a muchos, básicamente son las que nosotros creamos en la parte del muchos y en la parte del uno es donde creamos la llave primaria. En el caso de estos índices, tienen la característica que los valores sí se pueden repetir. Yo puedo insertar valores duplicados dentro de esos campos que creemos como un índice ordinario, pero como les mencionaba, principalmente sirven para para acelerar el proceso de búsqueda de información. Y estaban el otro tipo de índices, que eran los índices únicos. A diferencia de las llaves primarias, una tabla solamente puede tener un índice de llave primaria, mientras que cuando hablamos de los índices únicos, yo puedo crear varios índices únicos dentro de una tabla con campos distintos. ¿Qué es lo que hacemos con los índices únicos? Lo que hacemos es crear valores que no vayan a ser, en este caso, duplicados, igual que la llave primaria, solo que, como les mencionaba, este pueden ser varios campos. Yo puedo tener un campo código
como índice único. Puedo tener otro campo que sea, por ejemplo, teléfono o DUI, que podría ser un índice único, un NIT, que podría ser un índice único, que por ejemplo sabemos que dentro de una tabla no debería duplicarse ese valor. Entonces, para eso sirven los índices únicos. El día de ahora vamos a hablar de un tipo de índice especial que son los tipos de índices que se llaman índices de texto completo o índices full text. Se le conoce como índices de texto completo. Estos índices de texto completo tienen una característica que solamente funcionan en tablas de tipo MySum. En este caso, por ejemplo, las tablas que nosotros estamos creando en este momento, todas son tablas de tipo InnoDB. Pero en el caso nosotros podríamos crearlos sobre tablas de tipo MySum. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el índice, cuál es, perdón, el tipo de tabla que tenemos acá, el tipo de motor que está utilizando una tabla específica. Bueno, primero vamos a ponerle un show tables y veamos, por ejemplo, veamos la tabla alumnos, que es una de las que creamos. Yo le puedo poner show table status, where, y acá ponerle, por ejemplo, name igual, entre comillas, ponerle alumnos, que es la tabla que quiero verificar. Y ahí van a notar que me va a aparecer una gran cantidad de información. Esta información, así como está, es bien difícil poderla analizar. Hay una manera de convertir esa información un poco más legible. Vamos a poner siempre show table status. La diferencia es que al final le vamos a agregar una diagonal G y vean el resultado que vamos a obtener. La diferencia es que ahora los datos ya no están en columnas, sino que ahora se encuentran en filas. Y este es el nombre del campo o el nombre de la columna y este es el valor. Entonces la tabla se llama alumnos. El engine, que es lo que justamente nosotros estamos buscando, se llama InnoDB. La versión es la versión 10, el formato dinámico, el número de filas que tiene actualmente son 2, el average de la longitud de cada fila son 8.192, etcétera, etcétera. Todos estos son los datos que ya tenemos almacenados sobre esas tablas. Podemos ver, por ejemplo, ahorita la de clientes, que es otra de las tablas que teníamos ya creadas en nuestra aplicación. Si yo le pongo clientes, ven que clientes también es InnoDB y tiene las mismas características. Este tiene 835 registros. Esta es la longitud media por cada uno de los registros y la cantidad de datos que tenemos almacenados justamente en este momento. En qué fecha se creó, cuál es la tabla de códigos que se utiliza para ella, que son datos específicos de las tablas. También existe un comando que quería compartir con ustedes, que es el comando para poder ver los índices que tiene una tabla. Por ejemplo, la tabla alumnos, si yo le pongo show index from alumnos, van a notar que de nuevo me aparece la información un tanto difícil de poder analizar, pero si yo le pongo diagonal G mayúscula y le doy Enter, ya es un poquito más legible. En este caso me ha generado la primera fila, dice de que para la tabla alumnos tenemos un keyname que es primary, que es la llave primaria, y la columna es el código y otros datos que aparecen en la parte inferior. Luego, para la misma tabla alumnos tenemos otro campo que es el unique, o es un valor único, que es para la tabla nombre del alumno. No, este creo que no lo creamos como único. Ajá, este no lo hemos creado como, es un índice ordinario. Y este es el campo que tiene almacenado para ese índice. Y tenemos un segundo que es el que dice full name, en donde hemos colocado siempre la tabla nombre perdón, el campo nombre del alumno, que también está colocado acá e indica que también unimos como el apellido del alumno. O sea, esto se convierte en la combinación que creamos en la clase anterior. Lo mismo podríamos hacer para la tabla clientes. Aquí podemos ver que la tabla clientes solo tiene una llave primaria, que es el código del cliente. ¿Ok? Y quiero ver para empleados, creo que creamos campos únicos. Empleados. Vean que en empleados tengo un campo que se llama índice 1. Este sí es único, porque aquí aparece el valor de 0. El campo que estoy colocando como único es nombre y así el resto de información que aparece hacia la parte inferior. Entonces ya vimos cómo puedo ver primero el engine
y cómo puedo ver, en este caso, los índices que ya contienen una tabla. Pero sigamos hablando de los índices full text. ¿Cómo hacemos para crear, en este caso, los índices full text? ¿Cómo hacemos para que estos índices puedan funcionar dentro de una tabla? Lo primero que tendríamos que hacer, o la primera opción, sería crearlos al momento, diseñarlos al momento que creamos una tabla. Por ejemplo, yo podría crear, se me ocurre en ese momento, una tabla que se llame maestros. Yo le puedo poner create table maestros. Y dentro de esa tabla maestros podría definir un código del maestro que va a ser de tipo maestro, que va a ser de tipo int, y de una sola vez le vamos a poner not null. Y a este le voy a agregar un campo específico que se llama autoincrement, que ese le permite que este campo sea autoincrementable de una sola vez. Vamos a verlo más adelante, pero para que vean cómo funciona ya desde el principio. Y podría crear, por ejemplo, acá otro campo que sería el campo nombre. Sería de tipo varchar y digamos que le voy a poner 100. Y podría crear el campo dirección, que también sería varchar, y también sería, digamos que este le pondría 200. Entonces, sobre esta misma tabla, yo puedo crear un primary key y decirle que el campo que voy a tomar como llave sería el campo código del maestro. También podría crear un index normal que sería índice 1, digamos índice 1, para el campo, digamos, nombre. Y podría crear un índice que en ese caso sería un índice de tipo full text, en donde yo le pondría full text. Y luego colocaríamos dentro de él la lista de campos que vayamos a crear. Sería full text. Vamos a ponerle full text. Y siempre iría el nombre del índice, digamos índice 2, y adentro el campo que vamos a utilizar para ese índice. Entonces ahí tenemos creados todos los campos necesarios para esta tabla. Solo que lo único que en el caso, al momento de que nosotros trabajamos con las tablas, generalmente estas se crean como de tipo MySum. Así que al momento que le damos clic, si ahora revisamos, le vamos a dar un show table status. Ya teníamos este comando, el show table status, where name, y a esta le colocamos maestros. Y le vamos a agregar de una sola vez el diagonal G para poderlo ver mejor. Vean que en este caso, para este, ya de una sola vez le creó InnoDB y en este caso también está creado el índice full text. Vamos a ver si nos funciona para índices. Sería show index from y la tabla debería de ser maestros. Y le vamos a agregar el G. Entonces acá tengo la llave primaria, que es la que ya creamos. Creamos la de maestros, que este no era un valor único. Y creamos que sería el índice 2, que también tiene un full text. Déjenme corroborar, se supone que el full text no funciona en InnoDB, pero creo que por la versión, que es la versión 8 que tenemos. Sí, voy a corroborar esa parte. En, en la nueva versión, que sería MySQL, la versión 8, los índices full text pueden ser utilizados para bases de datos InnoDB y para tablas, perdón, InnoDB y para tablas MySum. En las versiones anteriores a MySQL solamente podía ser utilizado para tablas MySum.
Así que, bueno, tenemos esa ventaja ahora que las INODB ya tienen incorporado también el uso de este tipo de índices. Pero bien, enfoquémonos en el uso. Esta tabla que acabamos de crear, por supuesto, para que nos funcione, deberíamos de empezarle a agregar registros. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, acá un insert into y agregarle a la tabla maestros, ponerle el values. Como tiene un autonumérico, le voy a poner null para que se vaya autoincrementando de manera automática. Yo puedo colocar 1, pero si quiero que él genere el autonumérico, le voy a poner null y él reconoce que debería de ser así. Le vamos a poner Juan Manuel. Y la dirección le vamos a poner eh, avenida, bueno, vamos a ver, Colonia Los Olivos, por ejemplo, pasaje B, número 3, número 2. Y vamos a colocar otro campo, voy a poner siempre otro registro, siempre en nulo, y le voy a poner a María del Socorro Martínez. Y ella vive siempre en Colonia Los Olivos, pasaje C, número 4. Y voy a agregar un tercer registro, que en este caso pasaría a ser siempre un nulo. Y le vamos a poner eh, José María López. Y acá le vamos a poner que él vive en Colonia Las Américas. Pasaje 55, número 4. Ahí tenemos insertados cada uno de los registros en esta tabla y como les mencionaba, tiene agregado este índice de tipo full text, que es el que acabamos de generar. Lo que quiero que vean es qué pasa, por ejemplo, si ahora, ya que hemos creado este índice full text, empezamos a realizar una búsqueda de la siguiente manera. Se recuerdan que la idea de los índices era ordenarlos y acelerar el proceso de búsquedas. Pues vean lo curioso que tenemos en este caso con este tipo de índices. Le voy a poner que me busque, que me liste todos los registros de la tabla maestros en donde, y le voy a poner en este caso match, y entre paréntesis el nombre del campo que voy a utilizar para realizar en este caso la parte del filtro. Entonces el campo era dirección, debo de colocar un índice full text y luego la palabra against y entre paréntesis le voy a poner olivos y le damos enter. Entonces, ¿qué hemos obtenido como resultados? Me ha mostrado todos los registros de la tabla maestros que contienen la palabra olivos. Si se recuerdan, si yo lo hacía de otra manera, si yo lo hacía a través del select, digamos otra forma de obtener esto sería select asterisco from maestros, where, digamos, dirección, like, y tendríamos que ponerle porcentaje, olivos. ¿Ok? Y le doy enter. Y vean que me aparece justamente el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el caso de el like, si hacemos uso del like, el proceso va a ser muchísimo más tardado. En el caso si lo hacemos con el match y lo hacemos a través de índices full text, el resultado va a ser muchísimo más rápido. Y además de eso, nos va a permitir clasificar por relevancia, si lo queremos ver de esa manera, por relevancia cada uno de los resultados. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Voy a actualizar de la tabla maestros el campo siempre dirección igual y acá en lugar de ponerle
voy a poner copiar y lo vamos a pegar. Colonia Los Olivos, Olivos le voy a poner. Oh, Colonia Los Olivos, pasaje Olivos, así. Where pod-maestro igual a 2. Entonces, veamos qué resultados obtenemos en el primer like. Ahí nos aparece tal cual lo teníamos si lo hacemos con el like. Y veamos qué resultados obtenemos si lo hacemos con el match. Vean cuál es la diferencia entre este resultado y este que tenemos acá. Al final de cuentas nos busca lo que nosotros queremos. Pero en el caso de este, como lo está haciendo a través de un índice, calcula un nivel de relevancia en el sentido que, por ejemplo, Olivos en este registro está 2 veces. Y como está 2 veces, entonces debería de aparecer en primera posición. Y en el segundo, como Olivos se encuentra solo una vez, aparece abajo. Este algoritmo es algo muy similar, no igual, pero muy similar a cómo realiza las búsquedas Google. Cuando yo estoy realizando una búsqueda antes, el algoritmo original, lo que hacía era que nosotros escribíamos, por ejemplo, estoy buscando planeta Plutón, por ejemplo. Esa es la búsqueda que yo puse. Entonces, lo que hacía el algoritmo originalmente es buscar la palabra planeta y buscar la palabra Plutón en cada uno de los sitios indexados a su base de datos, pero lo buscaba en todo su contenido y colocaba en mayor relevancia aquellas páginas que contenían ambas palabras. El que contenía planeta y el que contenía Plutón aparecía en el top. Y aquellas que tenían solo Plutón aparecían más abajo y las que tenían solo planeta aparecían más abajo. Entonces pone como un nivel de relevancia. Algo y similar hace en este caso este algoritmo con los índices full text. Ellos son ordenados de acuerdo al nivel de relevancia con el que se encuentran las palabras que yo estoy utilizando para realizar la búsqueda. Por eso se realizan de esa manera. Algo muy importante que debemos de considerar en este tipo de búsqueda son las famosas palabras de ruido. No sé si alguna vez ustedes han consultado algún video tutorial o algún manual que les diga cómo acelerar las búsquedas o cómo, no acelerarlas, sino cómo refinar las búsquedas que hacen a través de Google. Cómo hacer, por ejemplo, para que los contenidos que aparezcan sean mucho más filtrados. Antes se utilizaban una serie de operadores, si lo queremos ver así. Hoy utiliza más inteligencia artificial. Hoy nosotros escribimos una palabra y casi nos predice los resultados que vamos o las cosas que queremos buscar. El algoritmo ha cambiado en ese sentido. Pero antes lo hacía a través de ese algoritmo. O sea, te permitía realizar la búsqueda y ordenarlos de esa manera. Pero existían palabras para ese criterio de búsqueda que eran palabras de ruido. Y esas palabras de ruido, si ustedes leían un manual, les decía de que no las incluyeran cuando estaban trabajando con las búsquedas. Por ejemplo, si yo acá incluyo los olivos, van a notar que el resultado sigue siendo el mismo. Me coloca arriba los olivos y olivos, o sea, que contiene ambas palabras. Se van a preguntar, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está tomando el mismo resultado? Existen palabras que se le conocen como palabras del ruido, y esta es una de ellas, que cumplen con ciertas características. Hay una gran cantidad de palabras escritas en inglés que ya son ignoradas, como por ejemplo, da. Esa ya es una palabra de ruido. Significa de que esa palabra de ruido no altera en absoluto el resultado que voy a obtener. Básicamente es ignorada. Es como que esta palabra no exista y solo utilice la palabra olivos. Por eso se le llaman palabras de ruido. Así que en este caso, por ejemplo, da, ort, and, que son palabras en inglés muy comunes, que son como los artículos que utilizamos para anteponerlo a un nombre, entonces esas normalmente van a ser ignoradas. Eso ya es digamos, como un listado de palabras que están como en la lista negra. ¿Va? Pero también existen otras razones por las cuales algunas palabras son ignoradas como palabras de ruido. En MySQL tienes lo que se le conoce como el umbral del 50%. Y eso es todas las palabras que aparecen en más de un 50% en los campos que se consideran como ruido son ignoradas.
¿A qué se refiere con esto? Si yo tengo, por ejemplo, estoy hablando acerca de el medio ambiente, por ejemplo, y en el medio ambiente estoy escribiendo muchas veces la palabra medio o muchas veces la palabra ambiente, y eso hace que el contenido del campo tenga más del 50% de esa misma palabra, entonces esa palabra es ignorada. Quiero mencionar que, por ejemplo, este campo es más utilizado para realizar búsquedas en, digamos, campos donde yo digito comentarios, así como en Facebook, cuando ustedes están comentando el estado de alguna persona, entonces el estado, digamos, ese montón de comentarios son campos que tienen una gran cantidad de datos. Entonces yo puedo realizar búsquedas específicas sobre esos campos que tienen gran volumen de información. Si quiero buscar, por ejemplo, datos sobre digamos que es una tabla de libros y quiero buscar datos sobre un resumen del libro, entonces puedo colocar palabras claves que me permitan realizar esa búsqueda. Esto nos puede servir para una biblioteca, por ejemplo. Podría ser la utilidad para eso. Entonces, en este caso, les decía que si la palabra aparece más del 50%, es considerada una palabra de ruido, por lo tanto, no se toma en cuenta en el momento de las búsquedas. Todas las palabras que tengan un número igual o inferior a 3 letras se excluyen. Por ejemplo, en este caso, como es 3 letras, entonces se excluye. Este B, como es una sola letra, se excluye. Este número 2 se excluye. Este número 2 se excluye, significa que probablemente al momento de realizar búsquedas, estos caracteres son totalmente ignorados. Y existe, como les mencionaba, una lista predefinida de palabras de ruido, entre ellas, por ejemplo, la palabra da, que ya está considerada como palabra de ruido. La palabra or, la palabra and, son palabras de ruido que ya están de manera predeterminada consideradas en ese tipo de índices. Así que debo de tomarlo en cuenta al momento que estemos trabajando. Por ejemplo, les decía, si yo pongo, por ejemplo, acá, probemos poner vean que me da el resultado, me muestra todos los que tienen pero no están ordenados de manera prioritaria, están ordenados de manera desordenada. Si yo le pongo B, vean que en el caso de B no me aparece ninguno, porque este es ignorado por completo, es simplemente una letra. Entonces, por eso se le conocen como palabras de ruido. ¿Ok? Cuando hablamos de el nivel de relevancia, pongámosle aquí los olivos. Olivos aquí. Voy a colocar acá un campo adicional. O sea, voy a poner aquí el código del maestro. Toma. ¿Qué más tenemos? El nombre del maestro y la dirección. Y voy a poner acá la fórmula que teníamos ahí, que sería match dirección. Deben de saber que el campo que colocamos dentro del match debe de ser un full text para que funcione. Y le vamos a poner un against y entre paréntesis, olivos. As valor, digamos. Va a ser un campo que vamos a colocar ahí. Perdón, against. Estamos. Vean que aquí me devuelve este valor, que es un 0.06, que es el nivel de relevancia que puede tener en este caso la búsqueda. O sea que aquí arriba aparecen los valores que tienen un nivel de relevancia mucho más alto. Esto lógicamente es una fórmula interna que tiene MySQL, pero este valor de relevancia es el que le indica en qué orden deberían de aparecer los valores, que internamente yo no lo veo. O sea, no se visualiza ese valor, pero internamente sí es calculado ese valor de referencia. Si yo le quito, por ejemplo, el where, vamos a ver qué pasa con los otros registros. Vean que si yo le quito el where, por ejemplo, tiene un nivel de relevancia 0 porque no encontró ninguna coincidencia en el campo que estábamos buscando en esta parte de acá. Bien, hasta ahí estamos bien. Con las búsquedas significa de que yo puedo realizar búsquedas de palabras o frases dentro de un texto muchísimo más grande. O sea, podría tener un campo que se llame comentarios, por ejemplo, y escribir una gran cantidad de texto y yo podría
realizar una búsqueda de esos comentarios por palabras específicas, palabras claves en específicas, y podría obtener resultados de manera muchísimo más rápida sin utilizar el like, que es el que vimos anteriormente, o sin utilizar el RecXP, que son el uso de expresiones dentro de MySQL. Lo hacemos muchísimo más rápido a través de índices, principalmente por la fórmula que tiene para poder clasificar la información. Pero existe un elemento muy interesante dentro de las búsquedas con índices full text que se le conocen como búsquedas booleanas. eh, de texto completo. Que estas búsquedas booleanas de texto completo hacen que podamos utilizar ciertos caracteres especiales que nos permitan, en este caso, acelerar o, por ejemplo, obtener ciertos valores. Entre esos caracteres especiales que vamos a encontrar, vamos a ir viendo ejemplos por ejemplos, pero se los voy a mencionar, por ejemplo, acá. El primer carácter que vamos a colocar es el símbolo más. El símbolo más dentro de una búsqueda booleana significa que esa palabra que nosotros estamos anteponiendo al signo más debería de estar presente en cada uno de los registros que retorne. Si yo le pongo el signo más y esa palabra no se encuentra presente, entonces no aparece en el resultado. Es obligatorio que esa palabra se encuentre presente. Si yo le coloco el signo menos, que es otro símbolo que podemos utilizar, ese signo nos indica que esa palabra debe no estar presente en cualquiera de los registros. Ese sería como decirle, búsqueme, por ejemplo, todos los registros que tengan la palabra olivos, pero que no tengan la palabra colonia, por ejemplo, o la palabra pasaje, que es como lo hemos colocado acá. Puedo colocar el signo menos. También puedo colocar el paréntesis, que en este caso sin utilizar, en este caso, eso significa de que estas palabras son opcionales o pueden estar o no presentes, pero no sería paréntesis, sino que sería, digamos, la palabra tal cual le hemos puesto ahorita. Si le ponemos, por ejemplo, colonia y le ponemos olivos, entonces buscaría colonia o olivos y el resultado podría tener una u otra palabra. Podrían estar o no presentes cualquiera de las dos, que es opcional. Si le pongo, si utilizo el signo de operador, que es el signo de mayor o el signo de menor, ese operador indica el nivel de relevancia. Son dos operadores que se utilizan para cambiar la contribución de la palabra en el valor de relevancia que se le asigna a un registro. El operador mayor incrementa la contribución y el operador menor la decrementa. Eso significa que, por ejemplo, la palabra olivos podríamos colocarlo entre signo de mayor o menor e indicar si esa palabra al momento de realizar este cálculo que tenemos acá estaría presente o no. Es importante que esté presente o no. Por eso se le conoce como signos de operador. Los paréntesis se ocupan para agrupar palabras o sus expresiones, que ya vamos a ver un ejemplo. Está la I, esta. Creo que se le conoce como virgulilla. Es una tilde que actúa como un operador de negación, causando que la palabra o la contribución de relevancia del registro sea negativa. Y eso es útil para marcar palabras ruidosas, para que nosotros podamos determinar, por ejemplo, palabras que no están clasificadas como palabras de ruido, las podemos agregar dentro de ese operador. Está también el asterisco. Este sirve como operador de truncado. A diferencia de otros operadores, debe ser añadido a la palabra afectada. Ya vamos a ver también un ejemplo de cómo funciona este operador. Y están las comillas dobles, que en el caso de las comillas dobles, estamos diciéndole de que la frase que andamos buscando sea obligatoria. Por ejemplo, si yo pongo entre comillas, Colonia Los Olivos, estoy diciendo que me busque exactamente la frase Colonia Los Olivos y no solamente olivos o solamente colones, sino que la frase como tal la deben encontrar escrita de esa manera. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona en este caso los índices de tipo full text con búsquedas booleanas. Pero para eso aquí tenemos muy pocos registros. Vamos a crearle un índice full text a la tabla, perdón, vamos a crear un índice full text a la tabla
a la tabla clientes. Aquí tenemos la tabla clientes, entonces vamos a ver para la tabla clientes qué campos podríamos tomar. Vamos a tomar estos dos campos para que veamos que podemos hacer una combinación. Podría tomar el campo nombre del cliente y el campo dirección. Entonces, para hacerlo, como esta tabla ya existe, entonces le vamos a poner add the table y la tabla, que en este caso sería clientes. Y acá, en el caso para poderlo agregar, haríamos el proceso que sería add full text. Le ponemos índice, aquí le podemos poner cualquier nombre, yo le voy a poner índice 2 y luego los campos que voy a involucrar, que sería el nombre del cliente y la dirección. Y eso sería suficiente para agregar este índice. Y vean que ahí ya se generó ese índice para esos dos campos. Significa que ahora yo ya puedo empezar a realizar búsquedas. Veamos, veamos qué tipo de búsquedas. Vamos a poner los dos nada más, que sería nom-clie y dirección para ver qué cosas podemos obtener. Aquí tenemos todos los registros. Por ejemplo, si yo quisiera buscar un registro en donde su nombre sea Yulisa y viva en el Matasano, digamos estos dos, ven que aquí hay varios que viven en el Matasano, pero yo quiero buscar a Yulisa y que reside en el Matasano, entonces podríamos hacer lo siguiente. Le pondríamos select, voy a poner siempre code, client, nom-client, y voy a obtener la dirección, from, y la tabla clientes, where, y aquí ya colocamos en este caso la condición que necesitamos establecer, que en este caso, así como lo vimos anteriormente, es utilizar la palabra match, TSH, y entre paréntesis colocamos los campos, que en este caso sería el nombre del cliente y la dirección. Con esto, él sabe cuál índice debería de ir a buscar, colocándole este valor. Y luego le ponemos el against y en este ya le colocamos entre comillas las palabras que ando buscando. Dijimos que era Matasano a Yulisa en Matasano. Entonces vamos a poner Yulisa Matasano y cerramos paréntesis. Entonces vean que tengo varios resultados. Tengo Yulisa Beatriz, que vive en el Matasano, y de hecho me aparece en el primer resultado. También tengo a Silvia Yulisa, que me aparece también en el segundo resultado, pero si se dan cuenta, no aparece la palabra Matasano. Silvia Yulisa Vicen tampoco aparece la palabra Matasano. Jesús Armando Guevara vive en el Matasano, pero no tiene la palabra Yulisa. Entonces, en este caso, así como lo hemos colocado en este momento, lo que va a hacer es realizar una búsqueda normal incluyendo ambas palabras. Para que sea una búsqueda booleana, le tengo que agregar dentro del paréntesis in boolean mode para que sea una búsqueda booleana y yo pueda, en este caso, empezar a utilizar los operadores. ¿Cómo puedo utilizar los operadores? Bueno, digámosle que necesito uno que me diga o que aparezca la palabra Yulisa y la palabra Matasano. Y vean que ahora el resultado cambió, porque ahora sí aparece Yulisa y aparece Matasano. Entonces, con esto yo le estoy obligando, con una búsqueda booleana, le estoy diciendo de que el resultado debe de obtener ambas palabras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este me devuelve 20 registros y este solamente me devuelve un registro. Entonces, ahí ya tenemos el ejemplo de cómo funciona, en este caso, la palabra el operador más. También les decía que tenemos un operador menos. Entonces veamos qué pasa si le pongo menos. ¿Cuál es el resultado? Obtuve dos personas que se llaman Yulisa, pero que no viven en el Matasano. Vean, toda esta vive en San José, la otra vive en San José, pero ambas se llaman Yulisa. Entonces, en este caso le estoy diciendo que contenga Yulisa, pero
que no contenga la palabra Matasano. Puedo igual invertirlo. Puedo decirle que Yulisa no aparezca, pero que sí aparezca Matasano. ¿Ya? Y ahora aparecen todos los valores y podríamos buscar ahí en ese campo la palabra Yulisa y no debería de aparecer, ¿verdad? Pero todos viven en el Matasano. Cabe mencionar que como el índice nosotros lo creamos entre ambos campos, entonces lo que hace es concatenarlo. Al final de cuentas, obtenemos el resultado de este valor más este valor es el que genera en este caso la búsqueda. Y considerando en ese caso que si queremos colocar, por ejemplo, solo un campo, ahí ya nos dice un error porque dice que para esa columna no existe un índice full text. Entonces debe de existir nombre del cliente y dirección para que pueda generar en ese caso la parte de la búsqueda. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le digo de esta manera? Vamos a ver, siempre con Yulisa y Matasano. ¿Qué pasa si a este le pongo más y aquí le quito Matasano? Y veamos el resultado que vamos a obtener. Hoy obtuvimos 3 filas y en ambas filas, si se dan cuenta, tenemos la palabra Yulisa. Solo que ahora, como a Matasano no le pusimos nada, entonces lo que le está diciendo es que obligatoriamente el resultado debe de contener Yulisa y los 3 registros contienen Yulisa. Pero Matasano es opcional. Entonces ahí aparecen las que viven en Matasano y las que viven en cualquier otro lugar. Y es mucho más simple, si se dan cuenta, utilizarlo con índices full text que hacerlo con expresiones. Pero de igual manera, debemos de considerar que el abuso de los índices full text podría generarnos resultados no deseados. ¿Qué pasa, por ejemplo? Déjenme ver. Click puede poner donde creó el índice. El índice de nombre de cliente y dirección. Ajá, eso. Okay. Para crearlo es alter table, el nombre de la tabla, Ya add, está. y en este caso sería Sí, sí. Full text y índice 2 y entre paréntesis los los dos y nombres de todo. los campos. Ok, gracias. Este índice 2 es el nombre del nombre del índice. Ok. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, acá, podría ponerle índice 3 y solamente crear un índice para el campo nombre del cliente. ¿Ya? Ahí me creo otro índice y ahora sí me podría funcionar el ejemplo que teníamos anteriormente. Ya podría utilizar ese campo como índice, solo que como no tiene la palabra, digamos, solo ande buscando Yulisa, ahí sí, ¿verdad? Pero en este caso ya solo tomo el nombre del cliente, porque ya tengo otro índice con ese nombre. Les decía que, ¿qué pasa, por ejemplo, si le agregamos, si utilizamos un operador diferente? Estaba buscando entre el resultado anterior algo que nos pudiera servir como ejemplo. Problemas. Vamos a ponerlos como opcionales ambos para ver cuántos registros podemos obtener. Vean que aquí no tenemos. Bueno, vamos a probar si Ena la toma como una palabra de ruido. No, no está, aparece en la parte superior. Tendría que ser una sola letra. No tenemos ejemplos. Bien, veamos ahora qué pasa con el otro operador, que sería el asterisco. Déjenme ver con cuál podemos hacer un ejemplo para la parte del asterisco. Aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá escribo, además de Matasano, escribo Alex?
y le digo que este Alex debería de estar incluido obligatoriamente. Vean que me aparece vacío. Sin embargo, por aquí tengo a Alexander, que vive en el Matasano. Pero originalmente lo que hace el operador es que busca palabras completas. Entonces, si yo escribo Alex, debería de buscar una persona que justamente se llame así, se llame Alex, pero sin embargo este dice Alexander. ¿Cómo puedo hacer para incluir esa palabra al momento de realizar la búsqueda? Tengo que colocarle, en este caso, asterisco. Y ahí si se dan cuenta, ya incluyo todos los que tienen Alexander, Alexander, Alexander. Vamos a incluir o vamos a colocar Matasano como obligatorio. Bien, ahí ya tengo Brian Alexander, que vive en el Matasano, y Kevin Alexander, que justamente vive en ese mismo lugar. Si yo le quito el asterisco a esta expresión, me devuelve vacío, porque no hay ninguno que cumpla con esas condiciones. Para decirle que busque la palabra que inicia en ese caso con Alex, entonces debo de colocarle después el asterisco, y es como que si estuviéramos haciendo el porcentaje cuando usamos el like, muy similar a lo que hace yo, lo que indica de que puede rellenar la palabra con el resto de valores. ¿Qué más podemos hacer con los operadores? Las palabras de búsquedas entre comillas. Por ejemplo, vamos a realizar la búsqueda de... Mira, si yo coloco de esta manera, voy a borrar esta expresión. Si yo coloco de esta manera, le coloco a Alexander, ¿ok? Me van a aparecer todos los Alexander que tenemos acá ahora. Si yo le coloco de esta manera, digamos que le coloco Kevin espacio Alexander, me siguen apareciendo todos los registros, incluyendo los que dicen Kevin Alexander o los que solo dicen Kevin o los que solo dicen Alexander. Entonces son como palabras opcionales. Pero si yo quiero buscar específicamente Kevin Alexander, entonces puedo colocar en la búsqueda. Para esto nos auxiliamos de las comillas simples. Primero abro comillas simples, después abro comillas dobles y cierro con comillas dobles. Las comillas dobles las que se utilizan como el operador. Y si le doy a Enter, vean que ahora sí busco específicamente a Kevin Alexander, que es el que nosotros andábamos buscando en esa búsqueda. Entonces, para eso sirve, en este caso, las comillas dobles. Así, por ejemplo, si ustedes en Google andan buscando algún tema en especial, pero el tema específico, digamos, el sistema solar. Si ustedes ponen el sistema solar, Google les va a mostrar todas las páginas que tengan sistema, todas las páginas que tengan solar. Pero si ustedes le ponen entre comillas el sistema solar, entonces les va a mostrar justamente las páginas que contienen esas palabras. Al menos así funcionaba el algoritmo originalmente. Como les digo ahora, ha cambiado un poco porque ya es inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, hacer posicionamiento de sitios en Google se toman otras cosas diferentes, pero originalmente el algoritmo utilizaba un índice como este que les estoy mostrando acá. ¿Preguntas con respecto al índice full text? Esta parte del índice full text, considérenlo, por ejemplo, en una biblioteca, donde más les podría servir. Si voy a hacer un sistema, voy a crear una base de datos para, por ejemplo, la biblioteca de la universidad. Normalmente en la biblioteca uno guarda, crea, digamos, una tabla de libros, guarda el código del libro, guarda el título del libro, guarda un resumen, podría ser, o el prólogo, lo que sea, dentro de un campo, y incluso podría guardar hasta el índice. Si quisiéramos almacenar el índice, podríamos guardar el índice en un campo. Y después de eso, el resto de información, el autor, la editorial, el año, etcétera, etcétera.
Pero la idea es que, por ejemplo, si yo como estudiante llego y voy a buscar el libro, normalmente lo que nosotros hacemos es que leemos el índice o leemos la introducción a ver si se encuentra el tema que nosotros andamos buscando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en ese lugar, yo podría crear esos campos con un índice full text, de tal manera que cuando la persona que va a realizar una búsqueda de un libro se acerque a nuestro sistema, él pueda, por ejemplo, colocar palabras claves. Eh, por ejemplo, la recta numérica. Y el sistema podría ir a buscar dentro de la base de datos cuáles son los libros que corresponden o que tienen justamente esas palabras. Y como es un índice, aunque tengamos 1 millón de libros en esa biblioteca, el resultado va a ser súper rápido al momento de mostrarnos la información. Por un lado, y por otro también van a aparecer categorizados porque aquellos libros que contengan muchas más veces esa palabra van a aparecer en el top y por ende va a ser el libro que probablemente cumpla con los requerimientos que esta persona anda buscando. Podría colocar el autor, por ejemplo, y le aparecerían en el top todos los libros que han sido creados por ese autor. Y así podríamos hacer varias combinaciones para poder trabajar con ese tipo de, de índice, que es una aplicación muy importante. Antes, hace años, en el caso de MySQL, este tipo de índice solo era aplicable para las tablas MySQL, pero hoy que ya se incorporaron en las InnoDB, se imaginan la potencia que tienen las tablas InnoDB, que además de tener índice full text, ahora también podemos usar transacciones. La combinación de ambos podría hacer que la base de datos sea todavía muchísimo más potente en el caso de las MySQL. Entonces, eh, con respecto a los índices, hay algunas cosas que podemos hacer para poder colocar estos tipos de índices. Por ejemplo, yo puedo crear índices parciales. Imagínense, por ejemplo, en el caso del cliente, de la tabla cliente, voy a poner un show index from y le vamos a poner diagonal G. En el caso de este, tiene creados todos estos índices, la llave primaria, tiene el índice 2, tiene también el índice 3. Yo podría crear, por ejemplo, del nombre del cliente, podría crear un índice parcial. Por ejemplo, si a mí lo que me interesa de un índice es que los ordene por los primeros 10 caracteres, entonces perfectamente podría poner un alter table clientes y le podría poner un add index y digamos el índice se va a llamar índice 4 por darle un nombre y luego decirle el nombre del campo, que en ese caso sería el nombre del cliente y decirle que de ese campo, que es el nombre del cliente, solamente necesito eh, 10 caracteres. Entonces, el proceso de ordenamiento va a ser exclusivamente por esos 10 caracteres y al momento que yo haga una búsqueda, va a usar esos 10 caracteres para poder devolverme los resultados. Vean, ahí ya me mostró los resultados. Si yo le digo que me lo muestre, aquí está el índice 4, le pusimos. Aquí está el índice 4, que es en este caso para el campo nombre del cliente, pero aquí le dice que solamente se ha tomado 10 valores de ese campo para poderlo generar. Entonces, esa es la manera en cómo podemos también agregar este tipo de índices. Por otro lado, también estábamos trabajando con la parte de los campos autonuméricos y les puse un ejemplo. En el caso de la tabla maestro, si no me equivoco, aquí es el primo. En el caso de la tabla maestro, que este campo de acá es un campo autonumérico. Si yo le pongo de script maestros, tenemos que este campo es autoincrement. Ese autoincrement significa que por cada registro nuevo que llegue a la tabla, él automáticamente le va a ir incrementando un valor. Eso es de mucha utilidad cuando queremos crear llaves primarias, por ejemplo, en donde no tenemos identificado un formato para el campo código. Digamos de que en el caso, por ejemplo, de las facturas, es un ID facturas, pero yo necesito nada más ir colocando un identificador, que puede ser en este caso un valor numérico. Entonces, ahí puedo crear un auto-increment para no tener que hacer una fórmula de manera interna que vaya incrementando ese valor.
Entonces podría ser muchísimo más fácil, por un lado, y por el otro, que también yo puedo controlar que ese valor incremental lo pueda relacionar con otras tablas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para crearlo? Ya vimos al inicio un ejemplo, quiero ver si lo podemos mostrar acá. Tenemos varios ejemplos. Vean que al momento de crear el campo AutoIncrement, lo que hacemos es que le ponemos el campo, el tipo, le decimos que no es nulo y además de eso le agregamos la palabra AutoIncrement y eso hace que ese campo se convierta en un valor autoincrementable. También lo podría hacer, agregárselo, digamos, a una tabla que ya exista. Por ejemplo, en el caso de la tabla clientes, yo le podría poner un alter table clientes y ponerle la palabra, en este caso, modify, para modificar uno de los campos, que en ese caso sería el campo código-client. A este yo le tengo que colocar el tipo de columna que ya está definido, si no me equivoco es de tipo entero. Bueno, vamos a ver primero la estructura de la tabla clientes. Describe clientes. Aquí tenemos que es de tipo entero, entonces ya está definido como primario. Entonces yo le puedo poner un alter table, clientes, modify, y agregarle el campo que voy a modificar, que es el campo código del cliente. Le voy a poner el tipo de columna, que es de tipo INT. De una sola vez le voy a poner que no se almacenen valores nulos. Y además de eso, le voy a poner que sea auto increment. Y vean que él automáticamente calcula ese valor y ahora esa tabla clientes ya tiene este valor que es un auto incrementable. Y de una sola vez ya le puso que no soportaba, de hecho ya está vacío, cuando creamos la llave primaria ya estaba que no soportaba valores nulos. Pero actualmente ya tiene para que no pueda soportar valores nulos. Lo mismo podemos hacer con la tabla facturas. La tabla facturas tiene el ID facturas, que también es un valor de tipo autoincrementable. Entonces yo le podría colocar de nuevo un alter table, facturas, perdón, facturas, modify y el campo que se llama ID factura, el tipo que sería de tipo INT, un not null y auto bajo increment. Y él automáticamente va, genera los valores. Tenemos un error, tenemos un valor erróneo en la línea, bueno, en un campo de tipo fecha. eh, que por eso no tendríamos que corregir ese problema para que lo pueda, modificar. Hay algún valor en el campo fecha que no debería de estar así. Lo vemos con la otra tabla que sería la tabla talle factura. Es así, tiene un campo que se llama ID detalle pack, que debería de ser INT, not null y autoincrementable. Esto vuelve a reconstruir la tabla, así que si la tabla tiene muchísimos registros, tienen que tomar en cuenta que este proceso lo deberían de hacer en un momento donde hay mucho tráfico de datos, porque se va a bloquear. La tabla se bloquea y ya no se puede hacer proceso sobre ella hasta que finalice de realizar la actualización. Ahora sí, ya le ponemos de script, detalle, factura. Ya tenemos que este campo es autoincrementable. Por cada registro nuevo que llegue, él automáticamente lo va a autoincrementar. También podemos hacer que el campo autoincrementable se pueda cambiar. Digamos que nosotros podamos hacer que el proceso de incremento empiece desde un punto. ¿Se recuerdan de que hace bastante vimos el comando que se llamaba truncate table? El campo se llama truncate table. Ahorita no lo voy a ejecutar solamente para recordarles.
el truncate table y clientes, que lo que hace, al igual que todos, es eliminar todos los registros de una tabla y es lo mismo o hace lo mismo que usemos un delete from clientes. Tiene el mismo efecto. Con la diferencia es que si le hacemos delete from clientes, el campo autonumérico no se resetea, sino que, por ejemplo, si teníamos 900 registros, el siguiente registro nuevo que se agregue, que para nosotros como está vacía, debería ser el registro 1, él continúa con el 901. Si lo hacemos con truncate table, lo que hace es que inicia automáticamente en el elemento 0. Entonces hay diferencia entre ambos valores. ¿Cómo podemos hacer también para decirle desde qué valor queremos comenzar? Por ejemplo, vamos a poner el asterisco from clientes. Vamos a ver que el último es el 858. Entonces le vamos a poner show table status where name y vamos a ver qué información nos muestra en el caso de la tabla clientes. Show table. Y le vamos a agregar la G mayúscula. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos de ver esta información aquí en el autoincrement, dice que originalmente se encuentra en el valor de 1. No, hay una parte donde podemos ver, déjenme ver. Hay una opción que les permite mostrar el valor que tenemos para ese autoincrementable. Creo que hicimos uno con la tabla maestros. A ver, en el caso de maestros, aquí tenemos, no tenemos para maestros un autoincrement. Podríamos hacerlo. Veamos. Ponerle select auto-increment from. Hay una base de datos que se llama information-exchange.tables y acá le vamos a poner table-exchange igual y aquí deberíamos de ponerle el nombre de la base de datos que se llama almacén y el nombre de la tabla que sería table-name igual y la tabla clientes, por ejemplo. Y el autoincrement lo tiene en 1. Veamos en maestros. Aún no tienen nulo. Ese valor se debería de ir autoincrementando al momento que nosotros lo vamos generando. Pero la idea es de que nosotros podemos cambiar ese valor. Por ejemplo, teníamos el 858 para el caso del cliente. Yo le puedo poner alter table y en ese caso la tabla clientes y le puedo poner auto-increment igual y decirle, por ejemplo, un valor, decirle que va a empezar a partir del 1000. Entonces, el próximo valor que se inserte sería el valor de 1000. Le damos Enter y veamos ahora si nos da algún valor.
Bueno, intentemos insertar un registro. Le vamos a poner insert into clientes. Y solamente vamos a insertar el código del cliente. Bueno, el código del cliente es autonumérico. Sería el nombre del cliente y la dirección. Always, abrimos paréntesis y le vamos a poner nuevo cliente, Santa Ana. Y ahí automáticamente se insertó. Si vamos a poner un select asterisco from clientes, vamos a ver que el último cliente es el cliente 1000, que es el valor autoincrementable que se acaba de generar. Debería demostrarnos aquí cuál es el valor que se ha guardado, pero no lo está haciendo. No nos está guardando. Vamos a, voy a averiguar dónde se encuentra este valor, que es el donde se ha quedado, pero lo que quería que vieran es que yo puedo decirle a partir de cuánto debería de empezar. Que lo hizo a partir del 9000, del 1000, perdón. Si inserto otro registro, digamos que le pongo un nuevo cliente 2, Ana Norte, por ejemplo, y le pongo un select asterisco, ahí tenemos el 1000, ahora está con el 1001 y ya insertó un nuevo cliente 2. Entonces ya él automáticamente va colocando ese valor hacia la parte final. Bien, ¿alguna duda, pregunta? No le... Ok, solo como última parte, si yo quiero eliminar un índice, es muy sencillo. Le podemos poner alter table y el nombre de la tabla, en este caso, por ejemplo, clientes, y luego le ponemos drop, si fuese, por ejemplo, la primary key, drop primary key, y eliminaríamos un índice. Y si fuese un índice normal, entonces le puedo poner index, índice 1 o índice 2, dependiendo del que quisiera eliminar. Lo que debo de considerar es que al momento que eliminemos un índice, entonces las búsquedas podrían empezar a decrecer. Podría ser que sea necesario eliminar un índice si he creado demasiados. Muchas veces, por ejemplo, hay quienes que lo que hacen es crear índices temporales para realizar procesos de búsqueda más rápido y que después los eliminan. Pero hay que considerar que si yo creo un índice sobre una tabla muy grande, entonces ese índice, lógicamente, al momento de crearse, me va a ocupar muchísimo tiempo. Así que, pues vamos a eliminar aquellos que consideremos que sean necesarios. ¿Cómo debemos utilizar los índices? Como les mencionaba, vamos a hacerlo en aquellos campos que nosotros consideremos que sea necesario acelerar el proceso de búsqueda de información. Los campos que sean considerados como llaves primarias y llaves foráneas deberían de tener un índice, pero no puedo colocar índices por cada campo que tengamos en la tabla, porque eso no acelera, perdón, ese proceso hace que la inserción sea más lenta, porque por cada registro que insertemos en una tabla, se va a tener que generar también un registro por cada índice. Y eso, pues, lógicamente, en las inserciones nos va a llevar un tiempo de retraso. Así que debemos de priorizar cuáles son los campos que yo necesito que se realicen búsquedas más rápidas y a partir de ahí, pues, crear los índices adecuados. ¿Ok? En la otra clase que vamos a tener, que sería la clase del día miércoles después de Semana Santa, vamos a usar un comando muy interesante. Este a nosotros nos ha salvado de grandes problemas. Se llama explain, principalmente porque si lo aprendemos a dominar muy bien, vamos a poder hacer procesos de optimización muy buenos. Yo les voy a explicar ahí en su momento para qué puede servir el comando explain y cómo podemos ir implementándolo al momento de realizar cada una de los procesos que vamos a utilizar dentro de las tablas. Pero eso pues en su momento vamos a hablar acerca de ello, que es un tema muy interesante. Aprender a usar el explain nos va a hacer expertos en la parte de optimización de datos. Nos quedan temas muy importantes como las copias de respaldo, un tema importantísimo, diría yo,
También quiero que hablemos la parte de la seguridad en las bases de datos, hablar acerca de cómo proteger nuestra información. Y otro tema por ahí que vamos a tocar probablemente si nos queda tiempo en el periodo, para después ya empezar a trabajar con MongoDB, que ya son las bases de datos no relacionales, en donde todo esto que acabamos de ver ahora le vamos a dar un giro de 360 grados y vamos a pensar de una manera totalmente distinta. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Así que si no hay preguntas, pues eso sería todo por la clase del día de ahora. Y nos veremos después de vacaciones. Que disfruten y, bueno, dedíquenle un ratito de tiempo a la base de datos para hacer todos estos ejercicios.